al cielo voy, tu palabra es para mí un tesoro grande aquí. Saludos fraternales en Cristo Jesús para todos ustedes. Es para mí una alegría poder compartir con ustedes esta quinta clase de nuestro estudio acerca de la antropología bíblica. Ya nos queda tan solo una clase más en la cual estaremos hablando acerca de la gracia de Dios, que ese será el tema para la próxima semana. Hoy estaremos estudiando respecto al libre albedrío. Si ya están preparados, entonces les invito, me acompañen en una oración, pidamos la guía y la dirección al Espíritu Santo. Iniciamos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados que recibimos por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Te suplicamos, Padre, para que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y nuestro maestro. Gracias por todas las personas que hacen parte también de esta clase. Te rogamos para que nos des tu guía y tu dirección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les acabo de mencionar, el tema de hoy es acerca del libre albedrío. Sin duda es un tema bastante controversial, ya que muchas personas han magnificado tanto el ser humano que todavía piensan que el ser humano en sus capacidades, en su fuerza y en su poder es capaz de creer por sí mismo en Dios. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que Dios nos enseña respecto a ello. Entonces vamos a iniciar en primer lugar con una pequeña definición de los dos sentidos en los cuales se entiende y se comprende la palabra libre albedrío. En este sentido, el primero de ellos, algunos relacionan el libre albedrío como la facultad del hombre de determinarse en ciertos actos, los cuales lo determinan como una criatura racional. A ello comúnmente se le llama libertad formal. Y permítame, por favor, por un momento explicarles esto. De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, estamos hablando de la facultad del ser humano en el cual, mediante su raciocinio, él es capaz de discernir y de determinar cuáles actos debe y no debe hacer. Esto, en términos más simples y más sencillos de la vida cotidiana, lo podemos entender de la siguiente manera. Nosotros, al levantarnos el día de hoy, tomamos decisiones. Una de ellas pudo haber sido no levantarnos, habernos quedado todo el día en la cama. Una decisión fue el desayunar, una decisión fue salir para nuestro trabajo, una decisión fue elegir qué queríamos almorzar el día de hoy, una elección fue en qué medio queríamos movilizarnos. Y así, por poner solamente algunos ejemplos, los seres humanos como criaturas racionales somos capaces de decidir y de tomar decisiones o abstenernos de algunas cosas mediante el uso de la razón y por supuesto de la moralidad, que es también parte de la constitución integral del ser humano. Por eso le llamamos libertad formal. Entonces, en este sentido, todos los seres humanos, al ser criaturas racionales y al disfrutar de la libertad formal, entonces también disfrutamos de lo que podríamos llamar un libre albedrío
para determinar ciertos actos que hacemos como seres humanos. Le he puesto ejemplos de la vida cotidiana, pero esto lo podemos llevar a muchos más campos de la vida. Ahora vamos a ver eso en cuanto a la facultad espiritual. Y en este sentido debemos decir que por causa de la caída, de lo cual estuvimos hablando en la clase 3 y en la clase 4, el ser humano está imposibilitado para creer y para venir a Dios por sus propias capacidades y fuerzas, ya que peca permanentemente porque es su deseo. Aquí ya hay una diferencia total. En cuanto a la facultad espiritual, el ser humano no toma decisiones como lo puede tomar al levantarse y al comenzar una jornada laboral o una jornada del día cotidiano. En lo espiritual, entonces la Biblia y la doctrina cristiana afirma vehementemente de que a causa del pecado original, es decir, de la corrupción hereditaria, que es lo que hemos estudiado en las clases anteriores, el ser humano ya por sí mismo no puede creer en Dios y mucho menos en sus propias fuerzas desear tener una relación correcta con Dios. ¿Y por qué razón? Porque su deseo permanente es hacer y vivir, practicar el pecado. En Génesis capítulo 6 es lo que Dios, al ver el corazón del ser humano, dice que es precisamente el deseo del ser humano siempre está en miras a hacer el pecado. Él es esclavo del pecado. Entonces, cuando hablamos en un sentido espiritual, desde la palabra de Dios, acerca del libre albedrío, tenemos que decir enfáticamente que el ser humano no tiene libre albedrío en asuntos espirituales. Lo tiene como un ser racional para determinarse en ciertos actos que hacen parte de la vida y del hacer del ser humano, que a esto, como ya les dije, lo hemos llamado libertad formal. Pero no sucede en lo espiritual de esta manera. El ser humano está caído y está corrompido por el pecado. Y aunque él deseara con todo su corazón, siempre su inclinación será el de vivir y practicar el pecado. Y como he escrito, que ustedes pueden ver allí al final, ya que peca permanentemente porque es lo que él desea. Eso fue lo que Dios vio en el ser humano después de la caída. Como ya mencioné en el libro de Génesis, donde nos dice Dios vio el deseo del corazón humano que era siempre hacia el mal. Ese es el deseo del corazón del ser humano, siempre hacer lo malo. Entonces no existe tal cosa como aquella definición que nos dio hace unos siglos atrás el filósofo Rousseau, cuando dijo que dentro de la sociedad humana y su desarrollo, el ser humano nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Y muchas personas han tomado esto como si fuera la palabra de Dios, pero la Biblia no enseña tal cosa. Y por eso vamos a ir a la palabra de Dios. Allí tenemos los textos bíblicos, ustedes pueden acompañarme en la lectura de ellos, o si por causa de tiempo o no tienen la Biblia a disposición cerca de ustedes, pues los pueden anotar y más adelante, cuando antes de acostarse, quizá los puedan estar leyendo. Primera de Corintios 2:14. Este texto lo leímos la clase pasada, entonces vamos nuevamente a retomarlo. Hoy voy a estar leyendo la versión
Dios habla hoy, porque algunos puedan estar usando la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea o la NBI. Entonces quiero dejar también eso claro. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Versículo 14 del capítulo 2 de Primera de Corintios. El que no es espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Leamos con detenimiento algunas palabras que Pablo menciona allí que son importantes. Primera, que para el ser humano las cosas espirituales son una locura. En esta versión dice una tontería. Es decir, algo que no tiene coherencia, algo que es en sí incapaz de entender en su raciocinio. Y otra afirmación que dice, porque él no las puede entender. Este es el problema del ser humano. Que el ser humano desde la caída y desde que recibimos la corrupción hereditaria o el pecado hereditario, como lo hemos aprendido en la clase anterior, su inclinación natural es hacia lo malo, no hacia lo bueno. Y usted puede leer esto en Génesis capítulo 6, cuando vemos que Dios ve que precisamente el deseo de todo hombre es hacia lo malo. Ese es el deseo natural del ser humano. Por eso el humanismo es contrario a las Sagradas Escrituras. No podemos hablar de humanismo cristiano porque son dos términos que son opuestos. El cristianismo no exalta las bondades de la libertad humana, ya que el ser humano desde su nacimiento es esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo del pecado, del diablo y del mundo. Por eso ama al mundo, por eso hace la voluntad del diablo y por eso ama y practica el pecado. Esa es la esclavitud, que para muchos seres humanos eso es libertad, pero realmente es la manifestación de la esclavitud en la cual todos los seres humanos por causa del pecado hemos nacido. Y aquí Pablo entonces está diciendo que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque son locura y porque las mismas se han de entender espiritualmente. Entonces muchas personas por eso dicen, yo no entiendo lo que la Biblia dice, mejor no la leo. Otras personas dicen, es que lo que ustedes hablan es locura, eso no tiene ninguna coherencia y cosas de ese tamaño. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 7. Romanos 8, 7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley de Dios. Dos palabras también quiero destacar allí. Al comienzo del versículo dice, ¿cuál es la inclinación natural del ser humano? Él está inclinado hacia el pecado, lo cual lo constituye en un enemigo de Dios. Algunos hemos escuchado la afirmación, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero decimos, el pecador también es objeto de la ira de Dios, porque es quien practica el pecado. Entonces, allí nos dice que a causa de la inclinación natural del ser humano, él es enemigo de Dios. Porque no se puede someter a la ley de Dios. Y cuando algunas personas dicen, no, mira, yo sí puedo por mí mismo hacerlo, entonces podemos reflejarlo con el espejo de la ley de Dios
Es decir, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, y ponerlo como un espejo y decirle ante ellos: tú has cumplido perfectamente lo que Dios dice. Y si la persona es sincera y honesta, va a decir: no los he cumplido. Un joven, como nos enseñan los evangelistas, fue ante Jesús, un joven rico, y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: pues guarda los mandamientos. Y aquel hombre dice: yo los he guardado desde mi juventud, he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel hombre se fue triste, porque amaba más las riquezas que a Dios. ¿Contra qué pecado pecó aquel hombre? Contra el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquel hombre amaba el dinero como su Dios. Y Jesús le dijo: mira, tú no has cumplido la ley, porque el único que ha cumplido la ley perfectamente ha sido Cristo. El único que cumplió perfectamente la ley fue Cristo, y lo hizo como nuestro sustituto. Ya que nosotros éramos incapaces de cumplir la ley, Dios envió a su Hijo, sujeto a la ley, quien cumplió la ley en nuestro lugar. Porque el ser humano por sí mismo no quiere. Cumple a conveniencia lo que le parece bueno y desecha lo que no le gusta. Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Y detengámonos allí un momento en la lectura para explicar. ¿Cuál era la condición espiritual de los creyentes de la iglesia de Éfeso antes de creer en Cristo? Respuesta: estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era mi condición y tu condición antes de creer en Cristo? Pues que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o en nuestras maldades. Y como muertos no teníamos vida. Por eso nuestra facultad espiritual estaba esclava al pecado, y no podíamos creer por nosotros mismos. Versículo 2. Las maldades en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los desobedientes a desobedecer, a Dios. De esa manera vivían también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Otra palabra clave: naturaleza pecaminosa. Todos hemos nacido en pecado. Lo que Pablo está diciendo, y me gustaría que ustedes lo puedan leer hasta el versículo 10 para que puedan entender cómo es la gracia de Dios. Pero esos 3 primeros versículos, que son los que nos competen al tema de hoy, Pablo está diciendo: ustedes primero estaban muertos en delitos y pecados. Segundo, eran enemigos de Dios. Tercero, no hacían lo que a Dios le place, sino la voluntad de Satanás. Y cuarto, por causa de esa inclinación, entonces vivían inmersos en el pecado. Queridos hermanos y amigos, esa es la condición natural del ser humano. El ser humano, su facultad espiritual le es incapaz en sus fuerzas de creer y apartarse del pecado. Necesita de la ayuda divina, y de eso vamos a hablar en la clase próxima cuando hablemos acerca de la gracia de Dios. Vamos ahora un libro más adelante, Colosenses, 2 libros más en la Biblia, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados.
Cuando la Biblia nos dice nos liberó, está usando la metáfora de el esclavo. El esclavo que no puede liberarse por sí mismo. Entonces necesita ser comprado. Y cuando un esclavo era comprado, ese era el acto de redimir. Lo que Cristo hace por nosotros al redimirnos, es decir, al comprarnos con su sangre, fue liberarnos de la esclavitud del pecado. El esclavo sirve a su Señor. ¿A quién sirve el ser humano por naturaleza? Al pecado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado y vive en el pecado. Y eso es lo que Romanos 8, versículos 36 y 37 nos va a decir. Juan, capítulo 8, Juan 8, 36 y 37. Así que si el Hijo, es decir, Cristo, los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Quién puede liberar al ser humano de su condición de esclavitud del pecado? Solo Cristo, nadie más, ni siquiera Él mismo puede tomar esa decisión. Es el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el que tiene el poder para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Ustedes serán verdaderamente libres. 37. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, les dice Jesús, pero quieren matarme porque no aceptan mis palabras. Y esa es la dureza del corazón de los judíos. Aunque Jesús les habla de ello, ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús dice: no, ustedes pueden ser descendientes de Abraham, pudieron haber nacido en el mismo templo de Dios, pero eso no les garantiza la salvación, porque la salvación es solo por la obra de Cristo. Y por eso Él mismo dice: si el Hijo los hace libres, van a ser verdaderamente libres. Entonces la libertad de la vida cristiana consiste en que Cristo ha roto las cadenas de la esclavitud que nos tenían atados y nos ha trasladado al reino de Dios. Y una cita más, hay muchas más, pero por causa de tiempo pues no podemos. Una más es para fundamentar lo que hemos afirmado acerca del libre albedrío. Romanos 3 es un capítulo también muy interesante respecto a la culpabilidad del ser humano respecto al pecado. Romanos 3, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Pues la Escritura dice: no hay ni siquiera uno justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 2 veces en estos versículos que hemos leído se repite: no hay ni siquiera uno. Buscan toda la humanidad, buscan los santos, busca en los líderes religiosos, y no vas a encontrar uno solo Jesús. Por eso la Biblia dice: porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Solo hay un mediador. Y también Hechos 4:12 nos recuerda esto, que solo hay un nombre que ha sido dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos: Jesús. Porque Jesús hizo una doble sustitución por nosotros, es decir, Jesús actuó en lugar de nosotros, primero porque cumplió la ley perfectamente por nosotros, ya que nosotros no podíamos cumplirla, y segundo porque murió por nuestros pecados, fue en lugar a pagar el castigo de nuestros pecados.
entonces no hay ni siquiera uno justo. Y Pablo dice algo más en Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12. Todos se hicieron inútiles, se desviaron, cada uno quiere hacer su propia voluntad. Esa es la radiografía del ser humano. Entonces nadie nace siendo bueno y la sociedad lo corrompe. El ser humano hace lo malo porque en su naturaleza y esencia innata está el pecado que ha heredado. Esta es una buena definición que podemos decir respecto a lo que es el pecado, y por supuesto una definición desde lo que hemos estudiado en la Biblia de lo que podemos afirmar del libre albedrío. En las cosas espirituales y divinas que atañen la salvación del alma, es como una estatua de sal, está hablando acerca del ser humano, como la mujer de Lot, como un leño y una piedra, como una estatua sin vida, que no usa los ojos ni la boca, ni el sentido en el corazón, pues el hombre no ve ni percibe la terrible, furiosa ira de Dios debido al pecado y la muerte, sino que continúa en su seguridad, aún a sabiendas de su propia voluntad. Ningún efecto tiene en él la enseñanza y predicación hasta no ser iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Esta cita la he tomado de la Declaración Sólida de la Fórmula de Concordia. Y es muy interesante porque primero se compara cuál es la condición del ser humano. Por eso no hablamos de libre albedrío. Entonces, a partir de ahora no podemos decir, oye, como tú tienes libre albedrío, decide seguir a Dios. No lo vas a hacer. Porque en asuntos espirituales, entonces el ser humano es como una estatua de sal, y nos recuerda a la mujer de Lot, es decir, que quedó allí hecha una estatua de sal, un leño y una piedra. ¿La piedra tiene vida? No, no puede moverse por sí misma. Lo mismo un leño, una piedra, como una estatua sin vida, que aunque tiene ojos y boca, no ve ni habla. Y esto lo ha afectado terriblemente al punto de ignorar que la ira de Dios está sobre él. Y es lo que Romanos capítulo 1 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Pero el ser humano no lo ve así. Piensa de que si Dios existe, debe amarnos a todos tal y como queremos vivir. Es decir, ignorando la ley de Dios. Entonces, la parte final dice: ningún efecto tiene en él la enseñanza y la predicación hasta que no sea iluminado y convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Y ese es el punto al cual quería llegar en la clase de hoy. Porque podemos decir, bueno, si yo no puedo creer en Dios por mí mismo, entonces ¿cómo llegué a un día creer en Dios y ser un cristiano? Entonces allí está la palabra clave, y es por la obra del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo nos ilumina, nos convierte y nos regenera. Es decir, nos hace nacer de nuevo. Ustedes recuerdan que en las clases pasadas hablamos de que el ser humano hereda el pecado por la generación. Ahora hablamos de regeneración, es decir, ahora es nacido de Dios, como dice Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y quién efectúa ese nuevo nacimiento o esa regeneración? El Espíritu Santo, usando los medios de gracia, es decir, la proclamación del Evangelio, los sacramentos. Y es de esa manera que actúa para iluminar nuestro corazón. Recuerde lo que nos dice, y bueno, podemos rápidamente devolvernos mejor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2,
¿Y cuál era la condición? Hemos dicho que el capítulo 2, versículo 1, dice que el ser humano está muerto. Entonces, si estamos muertos, necesitamos vida. ¿Y quién nos ha dado vida? Entonces, Efesios 2:4 nos dice: pero Dios es tan misericordioso y nos amó con amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Entonces, querido hermano, ¿por qué tú eres un cristiano? Porque Dios, por la obra del Espíritu Santo, te ha dado vida espiritual. No porque tú tomaste una decisión y alguien te dijo, repite esta oración conmigo. No, eso no funciona con magia. Es porque Dios actuó por medio del Evangelio y el Espíritu Santo te revivió y te dio la iluminación para que creyeras en Cristo. Y esto es lo que nos dice, por ejemplo, en el versículo... bueno, ya hemos leído el 4, el 5 y el 6. Y en unión con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros la generosidad y su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Pues por la gracia de Dios han recibido ustedes la salvación mediante la fe. Y esto no de ustedes, porque es un don de Dios. Entonces, la salvación no depende de usted ni de mí, sino de Dios, que ha tenido misericordia, nos ha dado vida por gracia, nos ha llamado al Evangelio, usando el Evangelio para traernos a la fe y los medios de gracia, los sacramentos. De esta manera crean nosotros la fe, y ustedes recuerdan lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír la palabra de Dios. Es la forma como el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos atrae a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y por eso es muy interesante que dice, es en la predicación, y que el Espíritu nos ilumina, nos convierte y nos regenera para que creamos en Dios. Permítame solo una cita más. A veces vale la pena, así nos demoremos un poquito más, pero poder leer algunos textos más. En Tito, en la carta de Tito, esta cita no la tenemos en la presentación, pero sí podemos rápidamente leerla en el capítulo 3, en el versículo 3. Tito 3:3 y siguiente dice: porque antes también nosotros, escúcheme, éramos insensatos, rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiándonos y odiando unos a otros. ¿Cuál era la condición anterior? Estábamos totalmente inmersos y esclavos del pecado. Versículo 4. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor para la humanidad, y sin que nosotros, tenga en cuenta el versículo 5, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó mediante el baño regenerador en el que somos renovados por el Espíritu Santo, sin que nosotros hubiéramos hecho algo. Volvemos nuevamente a 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. Porque algunos podemos preguntarnos, ¿y Dios hizo eso sin mí? Claro, porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero la gracia de Dios, maravillosa, nos ha dado vida con Cristo. Y no puede uno pasar esto sin sentirse tan alegre, tan feliz, de ver cómo Dios ha mostrado su amor y nos ha salvado por su gracia. Avancemos un poco más, porque veo que el tiempo nos está pasando rápidamente. Ahora vamos rápidamente. Ya tenemos claro lo que la Biblia nos dice: el ser humano en asuntos espirituales no tiene libre albedrío, es decir, no puede
elegir porque está muerto, y es solo la gracia de Dios la que lo alcanza para que él, al oír el Evangelio, crea en Cristo y el Espíritu Santo lo convierta en un creyente en Cristo y de esta manera llegue a ser un hijo de Dios. ¿Cuáles son los errores respecto al libre albedrío? Y con esto terminamos. Vamos a hablar de tres que quizás son los más generales. Los pelagianos, yo les había mencionado en una clase anterior que los pelagianos, Pelagio era o fue mejor un monje que vivió para la misma época de San Agustín de Hipona. Precisamente con él es que tienen un debate respecto al libre albedrío, y a los pelagianos se les caracteriza porque ellos dicen que el hombre, por su propio poder y voluntad, sin la gracia del Espíritu Santo, puede acudir a Dios, creer en el Evangelio y obedecer la ley de Dios. Es decir, que el hombre, sin necesidad del poder de Dios, él puede simplemente decidir hacerse un cristiano y obedecer la ley de Dios. Pues esto es una terrible herejía, ya que contradice todo lo que la Biblia enseña. Hay una variante del semipelagianismo, que se conoce como semipelagianismo, y que hoy en día el semipelagianismo se ha manifestado en una corriente teológica que conocemos comúnmente como el arminianismo, que fue una postura que tomó un teólogo del siglo XVII llamado Jacobo Arminio, que era de corte calvinista, pero él en un momento quiso rebatir muchas cosas y llegó a la decisión de decir de que el ser humano podía, digamos, de alguna manera hacerse partícipe de la salvación, porque él por su propio poder puede dar comienzo a la conversión, pero esa conversión la completa la gracia de Dios. Por eso decimos semipelagianismo, porque no es el pelagianismo completo, sino que ahora toma una vertiente y se reduce. Ya no es que el hombre hace todo, aquí es que él comienza y Dios termina. ¿Sí? Por eso, y nosotros desde la Biblia, y lo digo muy respetuosamente, porque quizás algunos amigos o personas que están viendo este video puedan haber estado o participar de ello, pero lo decimos amorosa y de una manera muy cristiana, que el famoso llamado al altar que llaman algunas denominaciones es una manifestación plena de lo que es el semipelagianismo. Porque ellos piensan que la persona, al repetir una oración que llaman la oración de salvación, o de esta manera la persona va a comenzar un proceso de conversión en el cual el Espíritu Santo y la gracia de Dios van a actuar en él. Pero esto tampoco es lo que dice la Biblia. Y el sinergismo, que es como parte de esto, todas se relacionan, es donde dicen que el hombre coopera para prepararse para recibir la gracia de Dios, abrazarla y aceptarla. Es decir, yo pongo una parte en mi salvación. Yo recuerdo un pastor de otra denominación con que alguna vez compartimos hablando acerca precisamente de este tema, y él me decía: yo no puedo entender lo que usted me dice, porque para mí, así sea el 1%, yo debo hacer algo, así sea un pequeño grano, pero yo tengo que hacer algo. Y para muchas personas es de esta manera: no, yo tengo que hacer algo, y por eso caen en el legalismo y en prácticas que son contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. La salvación es de Dios. Nosotros somos bendecidos porque Dios nos ha salvado por la gracia, porque estábamos muertos, porque estábamos esclavos del pecado y Dios nos libertó en Cristo. Ahora damos buenos frutos, pero lo hacemos para la gloria de Dios, en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a dejar hasta aquí el tema de esta quinta clase.
En nuestra última clase, la próxima semana, estaremos, como ya les mencioné, estudiando acerca de la gracia de Dios. Por favor, acompáñanos en esa clase, será una gran bendición, como lo fue hoy, poder compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Amén y amén. Antes de despedirme, una cosita más: si hay alguna pregunta respecto al tema que hemos estudiado en las redes sociales, en los grupos que tenemos, usted puede escribirla y con mucho gusto estaremos para responder, para ampliar también algo que no haya quedado claro en la clase de hoy. Que tengan una feliz noche y Dios les bendiga.